Hola, qué alegría nuevamente con ustedes acá para compartir la segunda sesión de la metafísica y la ontología en Aristóteles. En la primera sesión decíamos que para Aristóteles la única realidad que existe es el mundo de los sentidos, es el mundo de Heráclito, es el mundo de lo fáctico, es el mundo de lo material. Y en este mundo de Heráclito la única realidad que existe para Aristóteles es justamente los entes. Lo único que existen son entes. Usted, yo, todo lo que nos rodea son entes. Y el ente en su estructura tiene dos partes, que es la sustancia, que es justamente aquello que permanece en sí y no en otro, es decir, aquello que permanece en el cambio, mientras que los accidentes es justamente lo contrario, es aquello que permanece en otro y no en sí. Hoy vamos a hablar justamente sobre la estructura de la sustancia. Vamos a tratar de establecer cómo está constituida en su esencia la sustancia. Sean todos bienvenidos. Para dar inicio a la explicación de la estructura de la sustancia, me voy a valer del siguiente ejemplo. Imaginémonos a un alfarero que tiene un recipiente y dentro del recipiente tiene arcilla. Con esa arcilla se le ocurre algún día elaborar unos ceniceros y algunos floreros, pero al día siguiente los deshace y los convierte nuevamente en arcilla. Lo mismo hace con una vajilla que tiene, con unos platos y unos pocillos que elaboró con la misma arcilla. Una vez los elabora, los deshace y los convierte nuevamente en arcilla. Algún otro día, con la misma arcilla hace unas artesanías en forma de animalitos, pero cuando las hubo terminado, también las transforma en arcilla y el alfarero se la pasa toda la vida haciendo este ejercicio. Aquí podemos reflexionar a partir de las siguientes preguntas. El cambio que sufren los pocillos, los floreros, las artesanías, ¿ese cambio es sustancial o es accidental? Por supuesto que ese cambio es sustancial, porque sencillamente un plato no es igual a un pocillo. Una vajilla no es igual a unas artesanías en forma de animalitos. Las artesanías no son iguales a los ceniceros, ni iguales a los floreros. Es como si dijéramos que una vaca no es igual a un churrasco. No obstante de que la vaquita le suministra el material para hacer el churrasco, no es lo mismo. El churrasco es una comida típica, mientras que la vaca es un ser vivo, es un animalito. Entonces son dos cosas diferentes. Otra pregunta que nos podríamos formular es justamente, bueno, ¿qué es lo que hay en común en todas las figuras que acaba de hacer el alfarero? Pues sin duda la materia, la arcilla. Pero la pregunta que seguiría, bueno, ¿la arcilla también sufre algunos cambios? Por supuesto. ¿Y esos cambios que sufre la arcilla son cambios accidentales o son cambios sustanciales? Y aquí nuevamente tenemos que responder que esos cambios son sustanciales. Por lo mismo, porque es que un pocillo no es igual a un plato, una artesanía no es igual a un florero. Dando otro ejemplo, un árbol no es igual a una silla que está hecha de esa madera, ni la silla es igual a unos muebles de sala, ni los muebles de sala son iguales a una puerta, ni la puerta es igual al cielo raso, ni el cielo raso es igual a una casa de madera. Son cosas diferentes. Luego el cambio es sustancial. Otra pregunta que nos podemos formular es justamente, bueno, si el pocillo, los platos, las artesanías, los ceniceros, los floreros están elaborados con la misma arcilla, ¿qué es lo que hace que sean cosas diferentes? Y aquí tenemos que responder que lo que hace la diferencia en cada uno de estos elementos es justamente la forma. Y con ello podemos concluir que los elementos constitutivos de la sustancia son justamente la materia y la forma. Este ejemplo justamente nos permite recrear la teoría aristotélica que se llama ilemorfismo. Ile, que significa materia, y morfé, que significa forma. Es decir, todo cuanto existe es materia y es forma. Ahora bien, si tratamos de hacer una analogía, una comparación entre el ejemplo de la arcilla, del alfarero, y la vida del universo, de la naturaleza, del mundo, nos podemos preguntar si con este mundo no ocurre exactamente lo mismo.
que hace el alfarero. Así como el alfarero se la pasa todo el tiempo construyendo diferentes cosas con la misma arcilla, ¿acaso aquí en el mundo no puede ocurrir lo mismo? Durante millones de años han venido apareciendo y desapareciendo estrellas, planetas, el mundo, la naturaleza, los árboles, las plantas, los seres humanos. Nos transformamos sustancialmente, cambiamos sustancialmente. Esto quizás es lo que inspira al gran científico del siglo XVIII, Lavoisier, cuando dice: nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, Aristóteles, en su teoría helimorfista, dice que hay una materia primera que está ahí. Y esa materia primera, cuando queda atrapada en la forma, hace que aparezca la materia segunda. Pero así como hay una materia primera y una materia segunda, también hay una forma primera y una forma segunda. Vamos a ver cada una de ellas a continuación. A ver, comencemos con la materia primera. ¿Qué es la materia primera? Esta materia primera no se identifica ni con el agua, ni con la tierra, ni con el fuego, ni con la madera o la carne, porque todas ellas se van transformando y la materia prima es inmutable y no puede cambiar. Esta es la materia inteligible, común para todos los entes, la que no cambia, es informe o amorfa. La materia primera es por tanto aquella que es en sí, no tiene forma, ni cantidad, ni ningún atributo. Si la materia primera es inteligible, es incorruptible, es inefable, es amorfa, no tiene forma, aquí la materia segunda, por el contrario, es la materia concreta de cada ente, de cada ser. Por tanto, esta materia sí es corruptible, esta materia sí sucumbe, sí fenece, sí aparece y desaparece. La forma es la que nos permite darle nombre a todas las cosas: árbol, mesa, Pedro, etcétera, etcétera. Pero hay una forma primera y una forma segunda. Veamos la forma primera. Es justamente un concepto que está en la mente, en el pensamiento. Por tanto, la forma primera es inmaterial, inteligible, solo se da en la mente, es indeterminada, universal. Ejemplo: hombre, animal, vegetal, triángulo, etc. Son formas primeras o formas puras que solamente están en la mente como concepto. Acabamos de afirmar que la forma primera es algo inteligible, es un concepto universal que está en la mente. En cambio, la forma segunda es cuando esa forma primera queda atrapada en la materia y se concreta. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de un concepto universal, por ejemplo, el concepto de hombre. Aquí hablamos de un hombre en particular. Vamos a hablar de Penélope Cruz, por ejemplo, o vamos a hablar de Martin Heidegger, de alguien en particular. Aquí ya no hablamos del concepto de árbol, sino que va a hablar del árbol de mango que está en el patio de la casa de mi abuela, de algo en particular. Ya no hablamos del concepto animal ni del concepto gato, sino que va a hablar del gato, de un gato en particular, de mi gata, de mi mascota, que se llama Lili. Entonces, la forma segunda es cuando la forma primera queda atrapada en la materia. Bueno, a manera de conclusión, a manera de epílogo, podemos decir que los elementos que conforman la estructura de la sustancia son la materia y la forma, que hay una materia y una forma primera que son inteligibles, que están acá solamente en la mente, que son inmutables, que no cambian, que son amorfas, y hay también una materia primera y una forma segunda que están justamente en los entes en particular y que son aquellos elementos que son corruptibles, que fenecen, que sucumben, que cambian, que mueren. Eso es todo por hoy. Sean felices. Beyer les dice: no olviden suscribirse ni activar la bendita campanita. Chao, chao. Hasta la próxima.